Romanos capítulo 16 nos dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Hablando el apóstol Pablo de personas que apoyaron y sirvieron al ministerio de su iglesia y que son ejemplos de cómo tenemos que actuar nosotros también allí donde Dios nos ha puesto en su providencia, es por lo que nos exponemos a las doctrinas de las Escrituras que tienen que ver con los oficios dentro de la iglesia y cómo tiene que haber en el contexto de la iglesia un espíritu de servicio por parte de todos. Leíamos en la lectura de introducción en Filipenses capítulo 1 versículo 9 que el apóstol Pablo estaba diciendo: esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Esto, unido al capítulo 16 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, nos va a dar el contexto donde nos vamos a mover en esta mañana para exponer algunas doctrinas que tienen que ver con la iglesia y con el espíritu de servicio. El capítulo 16 del libro de la carta de los romanos nos ofrece muchos detalles íntimos de la vida de Pablo, porque empieza a desarrollar allí una serie de nombres que nos está facilitando de gente que apoyó el ministerio y que estuvo colaborando muy estrechamente con la iglesia y con él. Y vamos a ver, o podemos ver en ese capítulo, las vidas de otros cristianos del siglo I, y sobre todo lo que sale a la luz es la naturaleza de la iglesia primitiva, cómo se estaba desarrollando, cómo estaban funcionando las iglesias que estaban siendo establecidas, cuál era su forma de gobierno y cómo estaban empezando a andar. Los comentarios que nos hace Pablo de estos hermanos, casi todos ellos gente anónima, es decir, sabemos de su existencia porque Pablo está aquí sacando esos nombres. Los comentarios de Pablo sobre toda esta gente cobran un mayor protagonismo porque se toma el tiempo necesario para hablar con cariño y con aprecio de estos cristianos que son comunes y corrientes, que no aparecen en ningún otro sitio más, pero que fueron aquellos con quienes Pablo compartió tantos momentos de su vida sirviendo a su Señor. Por lo tanto, formaban parte de la iglesia local, formaban parte de su propia vida y ministerio, y aquí en el capítulo 16 de Romanos hace una exposición de todos ellos y de lo mucho que había recibido por mano de ellos. Sin la ayuda de estos creyentes que se mencionan aquí, el apóstol no hubiera podido cumplir su ministerio. La importancia de la iglesia local. Si no hay una iglesia local establecida y en orden, difícilmente va a poder enviar a personas a predicar el evangelio a otros lugares, porque deben salir desde la iglesia. Si la iglesia no está establecida y en orden, difícilmente tendrá en el lugar que le corresponde a los oficiales que deben dirigir a la misma, como son los ancianos o pastores, y tampoco podrá cumplir su función los diáconos, que también es el segundo oficio que establecen las Escrituras. Estos creyentes que aparecen aquí en el capítulo 16 de Romanos son elogiados por el apóstol debido a su disposición de trabajar por el evangelio, por su amor hacia Cristo y hacia la obra de Cristo, por su compañerismo, las buenas relaciones, la paz y la unidad que deben ser la base y fundamento de la iglesia en cuanto a las relaciones humanas. La mención que el apóstol nos da de todos estos detalles muestra la disposición que esta iglesia tenía en servir a Cristo con todas sus fuerzas y con todos los medios a su alcance y con todos los recursos de los que disponía. Son personas anónimas, pero todos contribuyeron a que el evangelio prosperara, y gracias a personas anónimas en iglesias anónimas como a las que Pablo les escribe, nosotros tenemos también el evangelio, por el esfuerzo, el sacrificio, el tesón y los recursos que otros hermanos pusieron para que el evangelio pudiera ser predicado en otros países. El primer nombre que aparece en nuestro texto de Romanos, y a la que Pablo recomienda, es una mujer llamada Febe. En nuestra versión se le atribuye el oficio de diaconisa y nos dice que era miembro de la iglesia en Cencrea. Pablo está recomendando a esta mujer a la iglesia de Roma, y esto lo hace por algunas razones. En primer lugar, era una hermana fiel. Estaba trabajando arduamente por el evangelio a distintos niveles, y por otra parte todo parece indicar que era ella quien llevaría en mano esta carta del apóstol Pablo a los hermanos en Roma, es decir, iba a actuar como mensajero, llevando la carta física a la iglesia que estaba en Roma. El nombre de Febe significa en las Escrituras nítido y radiante, y parece ser que esa era una disposición
a la que esta mujer estaba completamente entregada. Esta mujer que había sido salvada por la gracia de Dios estaba trabajando arduamente con un espíritu brillante dentro de la Iglesia. Pablo la recomienda a la Iglesia de Roma bajo 3 aspectos diferentes. La recomienda como hermana en Cristo, la recomienda como diaconisa y la recomienda como una persona que ha ayudado a muchos, incluido a mí, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, tratad a esta hermana con absoluta deferencia, porque ha luchado y ha trabajado mucho por el Evangelio. Estos son los aspectos que vamos a estudiar, pero quisiera afrontar en primer lugar este título que se le concede a Febe. Aquí se habla de diaconisa y vamos a ratificar si realmente en las Escrituras este es un título aceptado y por lo tanto nosotros estamos errados cuando decimos que no tiene que haber diaconisas en la Iglesia, que solamente es un título a nivel o un oficio a nivel masculino. ¿Cómo es que aquí la Escritura nos habla de diaconisa? Evidentemente, si leemos nuestra versión, la Reina Valera de 1960 o la Reina Valera de 1909, que es la anterior, nos vamos a encontrar que eso es lo que está escrito. Es decir, pone que Febe era diaconisa. Y con esta razón, muchos sinceros creyentes defienden la posición de que hay un oficio tal como diaconisa en la Iglesia, porque así lo vemos cuando leemos este texto de Romanos capítulo 16. Nuestra versión dice: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la Iglesia en Cencrea. La versión de 1909 dice: encomiéndoos empero a Febe, nuestra hermana, la cual es diaconisa de la Iglesia que está en Cencrea. Claro que si estos hermanos que defienden con absoluto, con mucha fuerza y mucho ímpetu que hay un oficio tal como diaconisa en la Iglesia por este texto, tendrían bastantes problemas si hubieran vivido a finales del siglo XIX, porque el resto de versiones de la Reina Valera no lo traduce así, incluida la Biblia del Oso, que es la primera Biblia escrita en español. Y aún así, las siguientes traducciones, las siguientes versiones después de la Reina Valera del 60 tampoco lo traducen así. La Reina Valera de 1862, traduciendo este texto, dice: encomiéndoos a Febe, nuestra hermana, la cual está en el servicio de la Iglesia que está en Cencrea. Ya no dice diaconisa, dice la hermana que está en el servicio de la Iglesia. La Biblia del Oso, que es la primera versión que tenemos en español, y sabéis que la Reina Valera eran 2 españoles, por lo tanto no se podían equivocar mucho cuando estaban traduciendo, dice: os recomiendo empero a Febe, nuestra hermana, la cual está en el servicio de la Iglesia que está en Cencrea. También el tema de diaconisa brilla por su ausencia. Las versiones nuevas de las Sagradas Escrituras, la Reina Valera de 2000, traduciendo este texto, dice: os encomiendo empero a Febe, nuestra hermana, la cual está en el servicio de la Iglesia que está en Cencrea. Nuevamente vuelve a ratificar una hermana que está en el servicio, que está ayudando, que está en la disposición de ayudar. La Reina Valera de 2004 dice: y os recomiendo a nuestra hermana Febe, la cual es sierva de la Iglesia que está en Cencrea. Es decir, tiene la actitud, la disposición del servicio, está para ayudar al resto de los hermanos. Las Biblias en inglés, la mayoría de ellas, sobre todo las que ellos usan habitualmente, también traducen de esta misma manera. El trabajo de Febe estaba centrado en el servicio a la Iglesia, sin que ello supusiera un oficio dentro de la Iglesia. Por lo tanto, todos aquellos que tan arduamente defienden que el oficio de diaconisa existe porque este texto así lo demuestra, están completamente equivocados, porque estos son 2 versiones, la actual de 1960 y la anterior, que hablan de diaconisa. El resto ninguna habla de diaconisas. También tenemos que tener en cuenta que los que revisan la Biblia son hombres. Por lo tanto, cuando el hombre está por medio, tenemos un problema. Los hombres caen y los hombres son falibles y muchas veces no piensan como conviene a la hora de traducir las Escrituras. Aplicando la lógica matemática, que es algo que se estudia en filosofía y que es bastante importante que lo sepamos usar, ellos dedujeron lo siguiente: los que sirven las mesas son diáconos. Febe sirve las mesas, Febe es diaconisa. Esa es la regla de 3 que ellos hicieron para entender cómo pueden incrustar aquí el oficio de diaconisa cuando en las Escrituras no aparece en absoluto. Esto parece tener lógica, pero vamos a aplicar la misma lógica a otros enunciados a ver qué es lo que obtenemos y si los consideramos igual de válidos que este que nos está exponiendo aquí, esta traducción de la Biblia. Y vamos a utilizar un método que se llama reducción al absurdo,
porque mediante este método, diciendo cosas absurdas, vamos a ver si tienen sentido. Si tienen sentido es que el método que ellos han utilizado para decir que Febe era diaconisa es correcto. Por ejemplo, todos los días come el presidente. Todos los días come el presidente. Juanito come todos los días, por lo tanto Juanito es el presidente. Todos sabemos que no es así, que el presidente se llama Rajoy. Por lo tanto, cuidado a la hora de establecer reglas generales para llegar a una deducción. Los elefantes viven en África. Pepito vive en África, Pepito es un elefante. Pues resulta que tampoco encaja ahí este asunto como el tema que estamos exponiendo de las diaconisas por esta misma regla de 3. Es decir, si no ponemos bien el enunciado, acabaremos diciendo una barbaridad. Y eso es lo que ha pasado con el asunto de Febe. La relación correcta para llegar a esta deducción sería más bien: los diáconos son miembros de la iglesia que sirven las mesas. Febe sirve las mesas, Febe es miembro de la iglesia. Esta es la interpretación correcta. Febe es miembro de la iglesia, no Febe es diaconisa, Febe es miembro de la iglesia. Esa es la secuencia que los que revisaron la Reina Valera deberían haber aplicado, pero no lo hicieron así. Y eso ha trastornado a muchos buenos creyentes, haciéndoles creer que existe un oficio tal como diaconisa en la iglesia. Otro texto al que se acogen muchos es el que aparece en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 11, cuando nos dice allí la escritura: las mujeres asimismo, está hablando en el contexto de cuáles son los requisitos que tienen que tener los diáconos, y justo a la mitad está este versículo: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Muchos han deducido que, como está hablando del diácono, y aquí se incrusta este texto hablando de las mujeres, se refiere a mujeres diaconisas. Con lo cual es otro argumento más, son los 2 versículos más utilizados para defender la posición de este oficio dentro de la iglesia. Pero este texto se introduce hablando de los requisitos de aquellos que van a ejercer el oficio del diaconado. Y tenemos el mismo problema que el anterior, la aversión, la traducción de la aversión. Porque si nos vamos a la Reina Valera de 1862, no tendríamos este problema. Allí se traduce: asimismo, sus mujeres, es decir, las de los diáconos, sean honestas, no detractoras, templadas, fieles en todo. Porque se entiende que la familia, tanto del pastor como del diácono, todo tiene que estar en su sitio. Los hijos tienen que estar sometidos a sus padres y el matrimonio debe funcionar correctamente, porque si no es así, no es apto para el oficio. Igual que el pastor, si no tiene todas las cosas en su sitio, tampoco es apto para el oficio. Por lo tanto, aquí se nos están dando las claves de cómo tiene que ser un hogar en el cual uno de los oficiales de la iglesia, que es el diácono, tiene que tener establecido el orden dentro de su hogar. La Reina Valera del 2004 traduce algo parecido: sus esposas asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Evidentemente la mujer puede hacer muchas y buenas cosas en la iglesia, de la misma manera que los hombres pueden hacer muchas y buenas cosas en la iglesia, pero no todos los hombres pueden acceder al oficio de pastor, y no todos los hombres pueden acceder al oficio de diácono, y ninguna mujer puede acceder a ninguno de los 2 oficios. Tengamos en cuenta también que, debido a situaciones culturales y bíblicas, no es lícito que un hombre hable o esté con una mujer bajo ciertas circunstancias. Por lo tanto, en aquellos tiempos y aún hoy, es más aconsejable que haya hermanas que traten algunos temas con otras hermanas sin que esto implique que tengan un cargo oficial en la iglesia. Simplemente están realizando una situación o una actitud, una disposición de servicio para la iglesia, lo cual es algo que todos y cada uno de nosotros deberíamos practicar. Una disposición a servir es de gran estima delante de Dios, y en ese aspecto todos estamos incluidos. No hace falta tener un cargo en la iglesia para servir al hermano que está en una necesidad, o servir a cualquier situación que se desarrolle en la iglesia y que hay que resolver. Cualquiera de nosotros, si tiene las capacidades, debe ponerlas a trabajar para el bien común de toda la iglesia. Por lo tanto, sí que había mujeres que servían, que atendían a los necesitados y que nos son puestas como ejemplos, pero jamás aparecen ocupando una posición oficial. Jamás aparecen ocupando una posición oficial. Si estos argumentos no los tenemos claros, bien haremos en usar el contexto general de las Escrituras para que nos den luz. En las bodas de Caná, por ejemplo, encontramos la siguiente escena en Juan 2:5. Su madre, la madre del Señor, dijo a los que le servían: haced todo lo que Él os dijere. Le dijo a los que servían las mesas. Es decir, ¿eran diáconos los que estaban en las bodas de Caná? A nadie se le ocurriría decir que eran diáconos. Pero lo que está diciendo el texto es exactamente lo mismo que lo que dice Romanos capítulo 16. Que está al servicio, servían. Es exactamente la misma idea.
En Hechos 16:34 nos encontramos al carcelero de Filipos, que dice lo siguiente: llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El carcelero puso la mesa. ¿Esto es porque era diácono? Porque el texto utilizado también es el mismo: servir las mesas. Lo que podemos ver cuando se usan expresiones similares es que la Escritura no se está refiriendo en ningún caso a la mujer como diaconisa, no se está refiriendo a eso, como tampoco se refiere al carcelero de Filipo o a los que servían en las bodas de Caná como diáconos, tampoco. Hay que cogerlo todo en su contexto. Pero podemos incluso seguir albergando dudas y seguir pertinentemente diciendo que la Biblia dice que eran diaconisas. Y para esto tenemos que estudiar los textos que nos pueden parecer oscuros a la luz de los claros y en el contexto general de las Escrituras, porque toda la Escritura forma una unidad y nada puede escapar de la doctrina con la que está impregnada. Por lo tanto, si la línea de la Escritura va por un sitio, nosotros no podemos sacar un texto y defender una postura contraria a la que la línea general de las Escrituras nos está exponiendo. Como diría Strauch, el asunto está en saber quién es para nosotros el que guía nuestros pasos, si lo es la corriente social que nos invade en cada época de la historia, o si es la palabra de Dios. ¿Quién es la que guía nuestros pasos? Porque hoy está de moda que las mujeres ocupen todas las facetas de gobierno. Pero hace 100 años no. Entonces, ¿quién llevaba razón? ¿Hace 100 años se llevaba razón? ¿O dentro de 100 años que las cosas cambien y en vez de ser los maridos y las mujeres sean los bebés los que manden en el mundo? ¿Quién lleva razón? Fijaos que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo como el Hijo de Dios, no como la hija de Dios. Y lo hizo en cumplimiento de un principio teológico de máxima importancia. El Señor tenía que ser un varón primogénito santo al Señor, dentro de la estructura de la deidad y para cumplir un propósito. Vino como el último Adán, vino como el segundo hombre, no vino como la última Eva o como la segunda Eva o como la segunda mujer, no. Debía ser varón por la estructura que se establece ya en la creación. En Génesis 2, Dios creó al hombre. El primer ser que es creado es el hombre, no la mujer. Cristo debía ser, por lo tanto, siguiendo la secuencia que encontramos en Génesis en la creación, y sabéis que Génesis es un libro importantísimo para establecer todo lo que es el hombre y la mayoría de las doctrinas, cosa que muchos de los evangelicoides se quitan de en medio el libro de Génesis, por eso pueden acabar diciendo cualquier barbaridad. Pero según la estructura que aprendemos en Génesis y la doctrina general de las Escrituras, Cristo debía ser el rey y señor de su pueblo, no la reina y señora. Esto ya se lo dejan los católicos a la Virgen María, pero esto no es lo que enseña la Escritura. Según el orden de la creación, Jesús no podía ser una mujer porque en la relación que existe entre varón-mujer, solo el hombre está investido de autoridad. Solo el hombre está investido de autoridad. Y luego esto lo tenemos que pasar a la familia y lo tenemos que pasar a la Iglesia. Y esta es la estructura que aparece en las Escrituras. Por lo tanto, no podemos defender que el hombre tiene autoridad, que Cristo es varón, que Cristo vino de acuerdo al planteamiento que el Señor hace en Génesis y después en la Iglesia cambiar los órdenes e invertirlos. No. La estructura de la doctrina nos lleva por este canal. Solo el hombre está investido de autoridad, no la mujer. Durante el ministerio terrenal, el Señor designó personalmente a 12 hombres a quien llamó apóstoles. No designó a 6 hombres o 6 mujeres para hacer la cuota y que las mujeres no se sintieran ofendidas, y entonces tenemos 6 de cada lado para hacer que todo el mundo se sienta contento. Porque aquí estamos hablando de un principio teológico, no de una conveniencia social. La elección de los hombres era una confirmación del orden que Dios estableció en la creación. La autoridad, la primera creación, recae sobre Adán. Y es Adán quien fue investido de autoridad porque fue creado primero. Fue creado primero. A algunos le puede gustar, a otros no. Esto es lo que enseña la Escritura y así fue. Antes de que sus apóstoles fueran elegidos, el Señor se pasó toda la noche anterior orando a su Padre, lo cual nos indica que la elección de estos hombres estuvo en perfecta armonía con la voluntad de Dios. Es decir, aquellos hombres ordenados por Cristo contaban con la aprobación divina. El Dios Trino puso ahí un ejemplo importante que no debemos pasar por alto. La Iglesia descansa, por tanto, en el fundamento de los apóstoles y profetas, todos ellos varones. Los apóstoles son recordados en Apocalipsis 21:14 como los cimientos de la Nueva Jerusalén, la ciudad eterna. Los cimientos lo componen 12 varones, los 12 apóstoles.
Al designar a estos 12 hombres, se estaba continuando con toda la enseñanza de gobierno masculino que Dios estableció para las 12 tribus de Israel, según el orden de la creación, según lo que se nos enseña desde el libro de Génesis. Fijaos entonces que Cristo no pensó: vamos a poner 6 mujeres, 6 hombres, porque así las mujeres se sentirán representadas. Vamos a poner una mujer para que las mujeres por lo menos tengan un referente apostólico, y 11 hombres, y así las mujeres se sentirán más a gusto, estarán más contentas y verán que hay una mujer dentro del círculo más inmediato y fundamental del Evangelio. El Señor no hizo nada de todo esto. Las cosas tienen que estar en su sitio, y el Señor ejecutó las cosas tal y como tenían que estar. Los 12 apóstoles siguieron el ejemplo del Señor al designar a los diáconos en la iglesia de Jerusalén. Fijaos que se escogen a 7 varones para atender las necesidades distintas de la iglesia. No se escogen a 4 mujeres y 3 hombres, o a 6 mujeres y un hombre. No, se cogen 7 varones. Cuando Pablo establece iglesias, manda que se designen para el gobierno de las iglesias ancianos, con O, ancianos, no ancianos y ancianas, no pastores y pastoras. Establece el gobierno masculino, ancianos. Y asimismo también, cuando él escribe a las iglesias, saluda a los ancianos y diáconos, masculino. No hay ninguna intromisión de ningún otro género en este oficio. La Escritura nos enseña que Cristo es cabeza de todo varón, y Dios es la cabeza de Cristo, y el hombre es cabeza de la mujer. La iglesia local de Cristo es un modelo, o al menos debe ser un modelo en esta relación de autoridad, y así se establece con energía por Pablo, cuando en 1 Corintios capítulo 14, versículo 35 está diciendo: como en todas las iglesias de los santos, es decir, esto es una ley universal de las iglesias, tenedlo bien en cuenta, que aquí nadie saque las cosas según su criterio, porque esta es la ley de las iglesias: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso? Porque allí había este problema, es decir, las mujeres hablaban, y Pablo les dice: ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Es decir, vosotros sois más inteligentes que nadie, y nadie tiene la revelación excepto vosotros, que permitís que mujeres se suban al púlpito. Solamente vosotros tenéis toda la palabra de Dios. Por lo tanto, apela a un principio universal de las iglesias, diciendo como principal argumento: como en todas las iglesias de los santos, es decir, esta es la ley de la iglesia, y vosotros no podéis estar fuera de la ley de la iglesia, si es que sois una iglesia. Ahora, si no sois una iglesia y sois sinagoga de Satanás, podéis tener el circo en la iglesia, pastoras, ovejas, cabras y todo lo que queráis, pero eso no es el principio de la Escritura. Así que no parece muy lógico que Pablo esté enseñando sobre este papel que deben asumir las mujeres en la iglesia para luego darles una posición oficial dentro de la iglesia, porque eso está en contra de toda la enseñanza general de las Escrituras. Pablo no está desarrollando toda esta doctrina para que luego llegue un iluminado y diga: pues sí, aquí las mujeres pueden ser diaconisas, aparte de que pueden ser pastoras, evidentemente, y pueden ser muchas cosas más. Pero esto no es lo que está enseñando la Escritura en su contexto general. Es decir, no lo acepta, porque la línea que tenemos teológica nos muestra que esto no es así. Cuando digo la línea que tenemos teológica, es la línea de la Escritura. La Escritura es esta línea teológica la que muestra. Ni la enseñanza, ni la oración pública, ni la función de dirigir al pueblo de Dios, ni de organizar nada a nivel oficial en el contexto de la iglesia local se le permite a la mujer. Nada de todo esto. Lo que Pablo manda a Timoteo es la ley general de las iglesias. Timoteo, eres pastor de una iglesia. Como en todas las iglesias de los santos, esto es un mandato bíblico para todas las iglesias. No es para que una la coja y otra no. Es un mandato apostólico a las iglesias. Como en todas las iglesias de los santos, y empieza a detallar exactamente de qué está hablando. Así que fijaos que Pablo basa la restricción de las mujeres en cuanto a enseñar y dirigir a los hombres directamente sobre el relato de Génesis. En el principio, en Génesis 2 vemos a Adán, que es creado primero. A él se le otorga la función de liderazgo y de autoridad, no a la mujer. El hombre es el que mantiene esa función de liderazgo en el matrimonio, y evidentemente esa función debe ser mantenida en la iglesia local, porque este es el principio que aprendemos de las Escrituras. El que la mujer ocupe un lugar oficial al mismo nivel o a un nivel superior al del hombre en el contexto de la familia o de la iglesia es una contradicción con los principios bíblicos que enseñan las Escrituras y que parten de Génesis 2.
y desde luego en el resto general de las enseñanzas que vemos en las páginas de las Sagradas Escrituras. La iglesia local, que es la casa de Dios, debe estar moldeada por los principios divinos. En 1 Timoteo 2:13 dice Pablo: porque Adán fue tomado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. El asunto es de la mujer. Pero Dios ya había establecido, incluso antes del pecado, la línea de autoridad que se debería mantener en la familia y evidentemente en la iglesia. Así que no se pueden alterar los principios. No estamos hablando de un asunto de preferencias sociales. Es decir, como vivimos en el año 2012 y hoy todo da igual, pues a nosotros también todo nos da igual. Pero si decimos que somos cristianos, nuestra base y autoridad es la Sagrada Escritura. Si no queremos la Sagrada Escritura porque no nos gusta lo que nos enseña, vamos a cambiar el rótulo que pone fuera Iglesia Reformada y ponemos Club de Amigos y nos venimos aquí a divertir todos nosotros. Pero si decimos que somos cristianos, esto tiene unas consecuencias, que en medio de la sociedad en la que nos ha tocado vivir tenemos que discutir y debatir precisamente con aquellos que se llaman cristianos. Precisamente. Lo que encontramos en las Escrituras es que está hablando de un argumento teológico, no cultural. Es un argumento teológico. Y vemos cómo, cuando se lleva a cabo el pecado original, Dios ya le había dado la autoridad a Adán. Pero fijaos que sutilmente Eva tomó esa autoridad para sí y determinó el destino de la raza humana. Porque fue Eva la que lideró esa línea que trajo el pecado a todos los hombres. Esto no es porque Adán fuese mejor o Eva peor, sino simplemente Eva tomó una posición que no le correspondía, tomó una decisión que no le correspondía, y gracias a su decisión acarreó todo lo que acarreó para la posteridad. Por lo tanto, el principio teológico queda claro. Debemos tomar buena nota de la conducta de Eva y no tomar a la ligera el mandato de Dios sobre las funciones masculinas y femeninas dentro de la iglesia y en la familia, porque entonces ocurrirá lo que ocurrió. Atraeremos el juicio de Dios y el desorden en todo lo que nos rodea. Esto nos puede gustar mucho o no nos puede gustar nada, da igual, es lo que enseña la Escritura. No se nos está pidiendo la opinión, se nos está diciendo lo que es. Dios estableció una función de sumisión para la mujer y una función de liderazgo para el hombre, y esto entendido en su contexto correcto. La mujer no es esclava del varón, cuidado. Pero este principio no parece que encaje mucho cuando estamos hablando de ubicar en una posición oficial a una mujer en la estructura de la Iglesia, porque contradice todo el espíritu de la Escritura, como estábamos diciendo, desde Génesis, pasando por toda la enseñanza que tiene que ver con aquellos que ministraban y servían en el tabernáculo y después el templo, hasta que después llegamos a la Iglesia cristiana y no encontramos en ningún lugar a lo largo de toda la historia ningún cargo oficial para las mujeres dentro de esta amplia historia bíblica que vemos en la palabra de Dios. No encontramos nada de todo eso. Lo que sí encontramos es principios en las leyes de la creación que se establecen en Génesis. Encontramos mandatos explícitos de la práctica universal de las iglesias. Encontramos un orden dentro de la deidad. Encontramos el mandamiento de Cristo y encontramos la relación que existe entre Cristo y la iglesia para darnos todo esto suficiente material para saber quién es quién dentro de los oficios de la iglesia. Con todo esto, ¿quién era Febe? ¿Quién era Febe? ¿Era realmente diaconisa? Si seguimos persistiendo, ¿era diaconisa? Febe, entre otras cosas, era un ejemplo para la mujer cristiana y para la iglesia en general. Esto es lo que es Febe. En Febe vemos esta disposición de servir a los santos como el fruto del amor de Dios en su corazón. Por eso Pablo está orando en Filipenses 1:9: esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Que vuestro amor abunde en ciencia y en todo conocimiento. Fijaos las expresiones que está utilizando aquí el apóstol. Así encontramos que no solo es necesario el amor, porque es lo que más se predica, el amor, tenemos que amar mucho, amar. No es necesario el amor. El amor es una condición necesaria de todo aquel que ha nacido de nuevo, pero no es una condición suficiente. Es necesaria, pero no suficiente. El amor debe estar arraigado en nuestros corazones, pero debemos alimentarlo para que crezca. ¿Y cómo hacemos que el amor sea alimentado y pueda crecer? Porque no solo tenemos que amarnos los unos a los otros, sino que una de las cosas también importantes al mismo nivel no es que nos amemos, sino también que nos sirvamos. Están al mismo nivel, el amor y el servicio, al mismo nivel.
Esto hace, cuando se opera dentro de la Iglesia de esta manera, que el cuerpo esté vivo y que funcione correctamente con todos sus miembros de forma coordinada, porque esa es la idea que el apóstol Pablo, cuando está describiendo a la Iglesia tomando el símil del cuerpo humano, está diciendo cómo cada miembro tiene que ocupar su puesto dentro del cuerpo para que todo, funcionando coordinadamente, cumpla con su objetivo. El apóstol nos dice en este texto de Filipenses que el amor tiene argumentos poderosos que le van a llevar a que pueda ser bien aplicado en la vida. Y que el amor, para que sea un verdadero amor, se tiene que nutrir del conocimiento. Y que ese conocimiento tiene que ser aplicado en la vida. Por lo tanto, aquí vamos a encontrar los ingredientes para que el amor sea un verdadero amor. El amor, como sabéis, por sí solo, es uno de los sentimientos más engañosos. Es uno de los sentimientos más engañosos, que nos lleva a hacer lo que no debemos, porque como es un sentimiento, si se le deja suelto, persigue el deseo del corazón, no se basa en un aspecto racional. El sentimiento a solas nubla la razón. Por eso los hombres y las mujeres se hacen novios. No vio. El sentimiento se acabó. El sentimiento a solas nubla la razón. Por eso el apóstol añade rápidamente que ese amor abunde en ciencia y en conocimiento. En ciencia y en conocimiento. El amor tiene que abundar en ciencia y en conocimiento. Y hace esta precisión el apóstol porque el amor puede ser completamente ignorante. Y el amor puede ser una de las cosas más necias que nos pueden ocurrir en la vida. Porque podemos amar lo que no debemos. Demas amó el mundo, decíamos en el sermón anterior. Amó lo que no debía. Fijaos hasta qué punto el amor puede ser traicionero. Podemos amar el mundo y sus placeres. Podemos amar la comodidad que nos ata hasta tal punto al mundo que nos deja completamente inútiles en el reino de Cristo. El amor, por tanto, es necesario, pero no es suficiente. El amor sin conocimiento nos puede llevar a hacer cosas inútiles y necias que no son enseñadas por las Escrituras y que en muchos casos constituyen un menosprecio y una deshonra para la verdad cuando nos dejamos dirigir exclusivamente por el amor. Y todo se perdona y todo se tolera y todo se hace por el amor. Y como hay mucho amor, cada uno vive como le da la gana. Pero el amor está basado en la ley. Y la ley es la que nos tiene que facilitar el conocimiento para saber hasta qué punto y por dónde tenemos que andar. Pero el ser humano en general no asocia el amor y el conocimiento. Eso en general. Ahora, en la Iglesia, esto ya es ciencia ficción. La gente en la Iglesia no asocia amor y conocimiento. Parece que son dos cosas distintas. Y que si tienes conocimiento, eso no, nosotros amor. Pero es que son dos cosas que son las dos caras de la misma moneda. El dejarnos arrastrar por el corazón que nos engaña hace que el amor tome una dimensión desmesurada como sentimiento que es. Por lo tanto, el sentimiento amoroso, el tener mucho amor, lo que es completamente perjudicial. Si no tiene el otro ingrediente. Necesitamos atar ese sentimiento con argumentos a nuestra mente y a nuestro corazón, para que nuestra voluntad se mueva y nos centremos en principios verdaderos y sólidos. Y esto nos lo da el conocimiento. Porque si no estamos perdidos. Seremos muy amorosos, pero unos necios colosales. Por lo tanto, eso es lo que nos proporciona el conocimiento, al amor. Conocemos, por lo tanto, amamos. ¿Pero vosotros amáis a alguien que no conozcáis? Los más jovencitos. Yo amo mucho a mi futura esposa, pero si no la conoce, no sabe quién será. Las jovencitas. Yo amo mucho a mi futuro esposo, pero si no lo conoce, ¿cómo puede amar algo que no conoce? Conocemos, por lo tanto, amamos. Y cuanto más conocemos a Dios, tanto más le amamos. Y por lo tanto tenemos el argumento que necesitamos para obedecerle y para servirle. Eso es lo que necesitamos. Amamos mucho a Dios. Tengo que conocer más de Dios. Y conociendo más de Dios, eso me va a llevar a obedecerle. Y si le obedezco, la conclusión inmediata es que le voy a servir. Febe no sirvió a Cristo por un mero sentimentalismo, sino por unas convicciones profundas que sujetaban su amor al conocimiento de las Escrituras. Y como evidencia de ello, la conclusión es que su vida estuvo marcada por el servicio a Cristo, porque sirvió a su generación. Servir a Cristo a veces queda por ahí muy en las nubes, pero servir a Cristo es servir a mi hermano, no al que está a 8.000 kilómetros, no, al que tengo al lado, a medio metro, al que está sentado a mi lado en el banco. Así sirvo a Cristo. Sirvo a Cristo cuando sirvo a mi familia. Sirvo a Cristo cuando
tengo el espíritu y la disposición de servir a aquellos que me rodean. Esta mujer no necesitaba ser nombrada diaconisa de la Iglesia para servir a Cristo. No lo necesitaba. Y eso es lo que hizo que pudiera servir a su Señor con un corazón bien dispuesto. Por esta razón Pablo la está elogiando como una mujer que estuvo muy atenta a las necesidades del ministerio y atendió a los santos con un espíritu generoso. Estuvo muy atenta al ministerio, a las necesidades del ministerio. Esto no fue algo pasajero según su sentimiento en la vida de Febe. Fue algo constante en su vida en medio de adversidades, de sufrimientos, de pruebas y de duro trabajo. Pero fijaos en el contexto donde ella está dando el servicio. En la iglesia, no fuera de la iglesia. No levantándose como muchas personas que quieren hacer un buen servicio a Cristo y siguen a Cristo fuera del contexto de la iglesia local. El contexto es la iglesia local. Desde ahí se tienen que desarrollar todos los servicios que se tengan que hacer. El contexto es la iglesia. El amor por sí solo, sin conocimiento, no puede soportar una situación de sufrimiento, de adversidades, de pruebas y de duro trabajo. El amor por sí solo no lo soporta. Necesita el conocimiento. La otra cualidad a la que hace referencia el texto también de Filipenses es el discernimiento, que quiere decir la sensibilidad de lo que percibimos. El amor no puede ser una emoción sentimental, porque es ciega, no nos lleva a ningún sitio. Nos hace sentir muy bien, pero de la misma manera que hoy te hace sentir fenomenal, mañana estás hundido en la mayor de las miserias. El amor no puede ser una emoción sentimental ciega, sino que tiene que tener un acto de unión con nuestra facultad de pensamiento. ¿Cómo vamos a pensar? Es el fundamento del amor. De la misma manera que tenemos 5 sentidos en nuestro cuerpo y los usamos todos para el desarrollo de nuestra vida, también necesitamos en nuestro espíritu sentidos que nos guíen en el aspecto espiritual. Y el amor debe ser ejercitado y capacitado para ser un sentido espiritual. Lo debemos capacitar para que cumpla su función. El amor del que habla la Escritura es el resultado de cultivarlo y usarlo de modo diligente y de forma continuada. Usarlo de modo diligente, es decir, sabiendo exactamente cómo tenemos o hacia dónde vamos y cuál es el servicio que vamos a dar, y de forma continuada. No podemos hacer una vez una cosa y hasta dentro de 10 años ya estoy exento, sino que tiene que ser algo cotidiano. El amor no viene simplemente por azar, porque es el sentimiento. El amor, siempre que es verdadero, requiere sacrificio, requiere ser sometido a muchas pruebas y dificultades. Y esto es lo que nos muestra que el amor es algo característico de la madurez. El amor es algo característico de la madurez. Por eso podemos ver en nuestros hijos que todo el mundo dice que los niños son seres que van a ir al cielo todos porque no han cometido pecado. Y hay un dicho popular que conoceréis que dice: pájaro seas y en mano de niño te veas. Verás cómo se queda el pájaro. Menos mal que son inocentes, que se lo pregunten al pájaro. Así que el amor es característico de la madurez. Sin duda en Febe se daban todas estas características del amor maduro. Y por esta razón la encontramos aquí en el capítulo 16 de Romanos, como Pablo lanza un elogio llamándola hermana fiel. Y este es el mayor elogio que uno puede recibir al ser reconocido como tal por sus hermanos en la fe. Aquí vemos cómo su vida era un testimonio fiel de lo que el Evangelio había hecho en su corazón y de los frutos que estaba aportando al reino de Cristo. Era una mujer que estaba sirviendo a la iglesia donde Dios la había puesto y sirviendo al ministerio. No necesitaba ningún oficio, no necesitaba que la nombrasen diaconisa mayor. Estaba sirviendo en el contexto de la iglesia local a aquellos a quienes Dios había puesto en su providencia en medio de la iglesia. Vemos que Pablo la reconoce como miembro de la familia de Dios, como alguien cuya evidencia de salvación quedaba confirmada por su amor a Cristo, porque estaba sirviendo al ministerio de la iglesia. ¿Cómo se confirma el amor de muchos a Cristo? Sirviendo a la iglesia. Sirviendo a la iglesia. Nosotros somos como el hombre que estábamos leyendo antes con Pink, creo recordar, se va a los extremos. La iglesia de Roma, estaba el otro día comentando con Antonio, la iglesia de Roma es la todopoderosa madre iglesia. Todos los evangélicos han ido al otro extremo. Iglesia ni gaitas. Aquí cada uno por su cuenta y riesgo. Entonces ni es la todopoderosa madre iglesia, ni es tampoco
lo último de lo que queda ya para la basura. La iglesia hay que situarla en su lugar, porque Cristo murió por la iglesia. Murió por todos y cada uno de nosotros, pero Cristo murió por la iglesia, la cual es su cuerpo. Por lo tanto, si no tenemos estas cosas claras, no vamos a entender la importancia y la doctrina de la iglesia, y el servicio que podamos hacer con muy buena disposición lo haremos fuera de la iglesia y no en el contexto de la iglesia, porque es en el contexto de la iglesia a la que nos va remitiendo continuamente la Escritura cuando nos está hablando Pablo. Las cartas que escribe Pablo no se las escribe en general a cualquiera que pueda caer en sus manos, sino que la escribe a iglesias concretas. La carta a los romanos, la carta a los filipenses, la carta a los tesalonicenses. Escribe a Timoteo para hablarle de asuntos concretos de él como pastor en la iglesia, los oficios que tienen que haber en la iglesia. Por lo tanto, la iglesia tiene una importancia colosal en el plan redentor de Dios, y no debemos infravalorarla ni pasar por alto toda la enseñanza que tiene que ver con la iglesia, y por eso es el motivo por el que estamos exponiendo esta serie que trata de la iglesia local. Así que vemos que Pablo reconocía a esta mujer como miembro de la familia de Dios, como alguien cuya evidencia de salvación quedaba confirmada por su amor a Cristo al servir al ministerio de su iglesia. Ahí se estaba demostrando una actitud continua de servicio en el contexto de la iglesia local. Por esta razón Pablo recomienda a Febe porque tenía una disposición constante de servicio para su propia iglesia. Este es el ejemplo que ve en esta hermana fiel, y por lo tanto recomienda mucho cuidado cuando recibáis en Roma a Febe, porque es una hermana fiel que está trabajando arduamente para el servicio de la iglesia. Por una parte, esta hermana fue recomendada para llevar la carta en mano también a la iglesia de Roma. En aquellos días, como podéis imaginar, no existían las fotocopiadoras, no escribían la carta, hacían 7 fotocopias y las enviaban. Tampoco tenían, qué curioso, correo electrónico, sino que los materiales más sencillos para escribir eran enormemente costosos. Por lo tanto, deducimos que de esta carta solo se escribió el original, solo había una copia. Y se hizo con la ayuda de Tercio, que fue la persona que escribió la epístola mientras Pablo le estaba dictando todo lo que tenía que poner, posiblemente por sus problemas de visión o porque tuviera algún otro problema de salud. Y como solamente existía esta carta original, debía ser guardada con el máximo celo, con el máximo cuidado, y debía ser entregada a personas de total confianza para que llegase al destino elegido sin sufrir ningún daño. Por lo tanto, las personas que iban a hacer de correos, porque tampoco existía correo, tenían que llevarla en mano y dárselas a la iglesia o a las personas a las que iba dirigidas. El viaje desde Corinto a Roma, que es donde se escribe la carta a los romanos, desde luego no era fácil, incluía grandes trayectos por tierra y por mar. Con lo cual enviar una carta era costosísimo y muy arriesgado. Pero esta mujer fue llamada por Pablo para enviar la carta en mano a la iglesia de Roma. Posiblemente se desplazó durante varias semanas o meses con situaciones difíciles que se le plantearían en su viaje, con muchas incomodidades, como podéis imaginar, con la época en la que estamos narrando la historia, con mucho tiempo invertido y con grandes sacrificios para cumplir el propósito de edificar a otros mediante la lectura de las enseñanzas de los apóstoles, del apóstol Pablo en este caso. Así que aquí tenemos un ejemplo notable de cómo todos podemos colaborar en la obra de Cristo para que su palabra sea divulgada, y cómo encontramos el común denominador del sacrificio, del esfuerzo, de trabajar con tesón para cumplir con este propósito. Todo lo contrario a la comodidad y a las absolutas ganas de no hacer nada en el contexto de la iglesia que encontramos en nuestro tiempo. Pablo en otro texto recomendó también a Tito y a otros hombres fieles. En 2 de Corintios capítulo 8 versículos 23 y 24 dice: en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Aquí vemos una vez más cómo el amor no se queda a nivel del sentimiento, sino que actúa en el contexto de la iglesia, repito, en el contexto de la iglesia. Por una parte nos dice el texto que estos hermanos eran la gloria de Cristo. La gloria de Cristo. ¿Por qué eran la gloria de Cristo? Porque servían con diligencia procurando que la palabra de Dios fuera divulgada en el contexto de la iglesia. Seremos nosotros también gloria de Cristo si trabajamos en el servicio a su reino,
No necesitamos ser pastores o diáconos para cumplir este propósito. Tú eres gloria de Cristo si en tu iglesia trabajas activamente con los medios y capacidades que Dios te ha dado para promover el ministerio de la iglesia, para promover el servir a los hermanos, para que todo confluya en el crecimiento de la iglesia y la extensión del evangelio en otros lugares. Todos y cada uno de nosotros somos importantes y todos y cada uno de nosotros podemos ser también gloria de Cristo. Una nueva insistencia más de Pablo: que ayudéis a Febe en cualquier cosa que necesite de vosotros. Y la palabra cosa, que ayudéis a Febe en cualquier cosa, la palabra cosa que se usa aquí viene del término griego pragma, o lo que significa en español pragmático o práctico. Por lo tanto se refiere a todo lo que puede hacerse en la práctica. Que ayudéis a Febe en todo lo que necesite, en todo lo práctico, en todo lo cotidiano, en todo lo que vaya a necesitar para su vida. Esa era la atención con la que Pablo quería distinguir a Febe cuando llegase a la iglesia en Roma. Pablo habla de ella como una persona que le ha ayudado. Es decir, Febe ayudó al ministerio de su iglesia, a su pastor. Y por las palabras que usan en el original se desprende que Febe no había ayudado de cualquier manera. Porque el término ayudado en el griego nos proporciona una señal de apoyo económico también. Por lo que nos indica que esta mujer no solamente trabajó intensamente por la iglesia, en la iglesia y para la iglesia, sino que también aportó de su patrimonio para la obra de Dios, apoyando económicamente el sustento de los que estaban en el ministerio, entre ellos Pablo. ¿O cómo creéis que Pablo podía viajar de unos lugares a otros, ir de unos lugares a otros y comer, si no fuera por la ayuda y el sustento que tenía de las iglesias? Así que esta declaración dice mucho de Febe y a la vez nos muestra ejemplos reales de hermanos en Cristo que aportaron su esfuerzo, su tiempo, sus bienes, ya fueran muchos o pocos. La gente a veces piensa: cuando sea rica entonces donaré. Bueno, posiblemente puedas donar tiempo, o puedas donar tu esfuerzo para hacer 1000 cosas que hay que hacer, o puedas donar otras muchas cosas que no son dinero y que pueden ser útiles al reino de Cristo. Pero lo que vemos es que siempre en la práctica del amor hay un sacrificio. Hay un sacrificio. Una disposición continua al servicio es la que vemos en Febe, cuando también cumple aquel mandato que nos decía el Señor de más bienaventurado estar que recibir. Esto es la disposición que encontramos también en Febe. Por eso Pablo lo está recomendando con este tesón tan importante. El apóstol está reconociendo la deuda de amor hacia una hermana en Cristo, a quien elogió en estos 2 versículos de la palabra de Dios, y esta mujer representa a todas las innumerables mujeres de Dios que de una manera callada, sin buscar protagonismo, sin querer ser diaconisas, ni pastoras, ni nada semejante, la multitud de innumerables mujeres de Dios que de una forma callada, en segundo plano, Él ha usado y honrado con gran distinción dentro de su plan divino. Aquí tenemos a Febe como ejemplo. En este ejemplo que nos expone el apóstol encontramos el carácter de un verdadero creyente. Un creyente que sigue las pisadas de Cristo. Una mujer que no se miró a sí misma, ni a sus proyectos de futuro, ni sus cosas particulares, ni sus sentimientos, sino que vivió, pudiendo haber vivido una vida cómoda, porque posiblemente tenía recursos, vivió esforzándose en todo aquello que tenía a la mano, para que el nombre de Dios fuese honrado en el contexto de su iglesia local, y para que el pueblo de Dios, sus hermanos en la fe, fueran servidos con todo aquello de lo que ella disponía. Una disposición y entrega de un amor con conocimiento en el contexto, repito, de la iglesia local. Este es, por tanto, el propósito que todos nosotros debemos tener en mente. Quiero ser pastor, quiero ser diácono, quiero ser un discípulo de Cristo y quiero servir a Cristo en medio de mi generación y en el contexto de la iglesia local donde Dios nos ha puesto un espíritu de servicio. Por esto tenemos que orar, para que Dios nos dé un espíritu de servicio y que podamos ayudar en la práctica a nuestros hermanos con el ejemplo que encontramos de personas, de mujeres como Febe, que nos muestran el camino por el que tenemos que andar. Vamos a terminar en oración.